Solución al derrame de petróleo en ducto Pemex. Integrado por Laura Elizabeth Joache González, María Fernanda Calderón Ramírez e Ian Andrés Sánchez Mendiola. Para saber las causas de que un derrame de petróleo se considere un problema, primero hablemos de algunas de las características principales del agua y del petróleo. En primer lugar, ¿qué es el petróleo? El petróleo es un hidrocarburo y los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno o carbono y carbono. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los compuestos orgánicos. Sabiendo cuáles son algunos de los elementos que componen a los hidrocarburos, podemos obtener como fórmula general la siguiente. Se sabe que los hidrocarburos están formados en su mayoría por carbono e hidrógeno, entonces debemos de hablar de estos dos elementos. En primer lugar, el hidrógeno se encuentra en el periodo número 1 y en la familia 1A, y el carbono se encuentra en el periodo número 2 y en la familia 4A. Estas dos características definen la configuración electrónica de estos elementos, las cuales son las siguientes. También se sabe que los hidrocarburos no solo están formados por estos dos elementos, en algunos casos están formados por más, como pueden ser el nitrógeno, que se encuentra en el periodo número 2 y en la familia 5A. También están compuestos por azufre, que se encuentra en el periodo número 3 y en la familia 6A. Y otro elemento que también se encuentra presente en los hidrocarburos es el oxígeno, el cual se encuentra en el periodo número 2 y en la familia 6A. Otra característica importante de los hidrocarburos son los enlaces que presenta, ya que gracias a estos los hidrocarburos llegan a ser muy poco solubles en agua. La mayoría de los enlaces presentados son covalentes no polares, pero los enlaces que presentan también dependen de qué tipo de hidrocarburo hablemos. Por ejemplo, si dividimos los hidrocarburos en alcanos, alquenos y alquinos, los alcanos presentan enlaces simples, los alquenos presentan enlaces dobles y los alquinos enlaces triples. Al conocer de qué tipo de hidrocarburo hablamos, también se puede identificar cuál es su geometría molecular. Por ejemplo, los alcanos presentan una geometría molecular tetraédrica debido al enlace sencillo que presentan. Los alquenos presentan una geometría molecular plana por el doble enlace y los alquinos presentan una geometría molecular lineal por el triple enlace. Ahora, otra molécula presente en un derrame de petróleo es el agua. El agua es una molécula que está compuesta por dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno. Entonces, al conocer estos dos elementos, se sabe que el oxígeno se encuentra en el periodo número 2 y en la familia 6A, y el hidrógeno se encuentra en el periodo número 1 y en la familia 1A. Dado esto, se presentan las siguientes configuraciones electrónicas. Al realizar la unión de estos dos elementos, se presentan dos enlaces simples que forman la siguiente estructura de Lewis, que es la unión de los electrones de cada elemento. Al conocer esta estructura de Lewis, es fácil observar el tipo de enlace que presenta la molécula, el cual es covalente polar o también puede llegar a ser enlace por puente de hidrógeno. Los enlaces por puente de hidrógeno solo se presentan cuando existe la unión del hidrógeno con algunos de los siguientes elementos, que son el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Dado que ya conocemos la estructura de Lewis, se puede saber que el agua presenta una geometría molecular angular y que su ángulo es de 104.5 grados. Al conocer las características anteriores tanto del agua como del petróleo, se puede proseguir con más características de estas dos moléculas presentes en un derrame de petróleo, para saber por qué es difícil su disolución y separación. Características del petróleo. El petróleo en su punto de ebullición, en general, va desde la temperatura atmosférica hasta la temperatura igual o encima de 300 grados. En volatilidad, para el año 2019, el precio del barril de petróleo estaba en $54. En cuestión de viscosidad, la viscosidad de los crudos en el yacimiento puede tener 0.2 o hasta más de 1000 centipoise. En cuestión de polaridad, es una propiedad que se caracteriza por la presencia de una marcada distribución heterogénea de las densidades electrónicas en una molécula. El petróleo se caracteriza por ser insoluble en el agua. Los estados de agregación del petróleo es líquido, gaseoso y sólido.
Como líquido, el hidrocarburo es una sustancia oleosa del color oscuro compuesta de hidrógeno y carbono. En gaseoso, se aplica a diferentes mezclas de propano, butano, metano y etano que alcanzan el estado gaseoso a temperatura y presión atmosférica. En estado sólido, el petróleo se incluyen materiales y productos de uso común como combustibles, fertilizantes, plásticos, asfaltos y fibras sintéticas. Características del agua. Polaridad. Las partículas del agua son polares, por lo que se considera un disolvente universal para muchos tipos de sustancias. El punto de ebullición es el punto por el que pasa de estar en estado líquido a estado gaseoso por medio de una temperatura. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Viscosidad es la resistencia con la que fluye, dado por la distancia entre moléculas. Si entre moléculas tiene mucha fuerza, será más difícil desplazarse y unirse a otras. Solubilidad. El agua es el líquido que más sustancias disuelve, por lo que es un disolvente universal. El agua tiene 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En sólido, como ejemplo, tenemos el hielo, escarcha y nieve. En líquidos, algunos ejemplos de este estado de agregación son los ríos, lagos, lagunas, mares, el agua que bebemos o la lluvia. En gases, un ejemplo muy claro es el de una nube. Algunos de los métodos utilizados para tratar los derrames de petróleo son una máquina creada por el actor de Hollywood Kevin Costner, una fibra de celulosa tratada químicamente diseñada por José Webster, una oleoesponja desarrollada por científicos del Laboratorio Nacional de Argonne de la Universidad de Chicago y el Departamento de Energía de Estados Unidos. Estos son algunos de los productos creados alrededor del mundo para solucionar este problema. La mayoría de ellos fueron diseñados después del año 2010, cuando ocurrió un derrame de petróleo en el Golfo de México. Pero no hablaremos sobre estos proyectos, sino sobre un proyecto más actual diseñado por científicos del Instituto de Bioingeniería y Nanotecnología. El producto creado por estos científicos es denominado como supergelators. Estos se derivan de pequeñas moléculas orgánicas solubles que se unen para formar una red 3D que atrapa las moléculas del petróleo para que éstas puedan ser retiradas con más facilidad del agua. Ya que está constituido por moléculas orgánicas, este producto no es tóxico ni para los seres vivos que habitan en el agua ni para los humanos. Además, este producto puede solidificar el petróleo en cuestión de minutos, para que así sea más fácil retirarlo de la superficie. Además, este producto puede absorber sustancias de hasta 17 a 55 veces su peso. Los supergelators se presentan en dos formas. Una forma es en polvo. Esta forma se usa para retirar capas gruesas y más viscosas. Otra forma de presentación es de manera líquida. Esta trata capas más delgadas y menos viscosas. Desde que los supergelators fueron diseñados, se han probado en diferentes tipos de petróleo, como crudo, degradado y no degradado, y se ha demostrado que son efectivos tanto como en la solidificación del petróleo y su fácil retiro de los mares. Para lograr que el retiro sea más fácil, estaría bien que se creara una máquina que contara con diferentes moléculas que atrajeran a los supergelators, para que de esta manera no se dispersaran por todo el agua, o además que cuente con un contenedor que almacene a todos los supergelators y el petróleo. Así solo se tendría que retirar la máquina del agua. La característica más interesante y útil de nuestras moléculas es su capacidad de apilarse una encima de la otra. Estas columnas apiladas permiten a nuestros investigadores crear y probar diferentes construcciones moleculares mientras encuentran la mejor estructura que producirá las propiedades deseadas, dijo el líder del equipo de IBM y científico investigador principal, Dr. Joaquín Zeng. La ingestión de hidrocarburos puede afectar 3 sistemas orgánicos fundamentales: pulmón, aparato gastrointestinal y sistema nervioso. En aparato gastrointestinal generalmente son irritantes de boca, faringe e intestino. Se ha observado vómitos espontáneos hasta en el 40% de los pacientes. Muchos presentan náuseas, malestar intestinal, distensión abdominal, eructos y flatulencia. En sistema nervioso central, los síntomas como letargia, aturdimiento, estupor y coma. En pulmón, los síntomas respiratorios son tos, ahogo, sibilancias y ronqueras. Síntomas de distrés respiratorio
son tos persistente, cianosis, retracción intercostal y taquipnea. Un derrame de petróleo provoca graves problemas en el ecosistema. El petróleo, al ser derramado, permanece en la superficie del agua, se combina con la misma y adquiere una consistencia diferente. Es un compuesto pegajoso que muchos llaman mousse y se puede propagar con rapidez, transportado por las corrientes y el viento. Muchos peces son atraídos por la marea del petróleo por su dulce olor y por su semejanza a los alimentos que consumen. Por otra parte, las criaturas marinas no saben cómo evitar el contacto con el petróleo y pueden implicar numerosos efectos en dependencia del animal afectado. Algunos ejemplos son: el petróleo puede vulnerar la capa aislante de la piel o plumas de las focas y aves, provocando hipotermia. Las criaturas marinas que respiran por agallas pueden ser víctimas de asfixia. El petróleo cubre el cuerpo del animal, impidiendo la movilidad para buscar alimento o escapar de sus depredadores. Algunos efectos a largo plazo es que cuando concluyen las labores de limpieza y disminuyen la tensión con respecto al derrame, este puede seguir ejerciendo un impacto en el medio ambiente. Con el tiempo, el petróleo puede hundirse y alojarse en el lecho marino o permanecer bajo el agua. Esto puede ejercer un impacto en los animales que viven enterrados, como cangrejos y otras criaturas que buscan el alimento en el fondo del mar, los cuales, al ser devorados por otros animales y aves, los contaminan a su vez y el ciclo de envenenamiento puede extenderse durante años. Por otra parte, los humanos también se ven afectados por los diferentes factores como la pesca. Las personas que se ganan la vida pescando pudieran perder proporciones significativas de sus ingresos, además de que el gobierno prohíbe la pesca en la zona afectada y alrededor de ella por un periodo extenso. En el turismo, muchas ciudades y pueblos costeros viven de los turistas que frecuentan las zonas marítimas. Un derrame de petróleo cerca de una costa puede afectar la pesca, los deportes con embarcaciones marítimas y natación en estos sitios. Y por otra parte, la contaminación. Las personas que viven cerca de una zona de un derrame pueden entrar en contacto con las toxinas, ya que el petróleo puede infiltrar los sistemas de agua potable o el terreno. El Estado mexicano tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. El artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Al ocurrir este tipo de situaciones, no se están respetando los derechos de los mexicanos. Es por eso que el gobierno, junto con las empresas petroleras, tienen que prevenir un derrame. Algunas de las recomendaciones es, primero que todo, tener mucho cuidado al momento del traslado. También prohibir las perforaciones de pozos petroleros en áreas ecológicamente sensibles a este tipo de contaminación. Y también incrementar la responsabilidad económica de las compañías petroleras para limpiar los derrames de petróleo para así alentar la prevención. Otra es alejar las rutas de los buques petroleros de las áreas costeras sensibles tanto como sea posible y hacer que las embarcaciones de la Guardia Costera guíen a los buques hacia afuera de todos los puertos y bahías encerradas. Otro dato importante es que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para el consumo personal. Para que el agua pueda ser apta para el consumo humano debe tener ciertas especificaciones como olor inodoro y sabor insípido. Es muy importante que se tomen las medidas de precaución necesarias para evitar futuros derrames. Algo que a veces no se toma en cuenta es darle seguimiento a un derrame después de la limpieza, ya que con el tiempo el petróleo puede hundirse y alojarse en un lecho marino o permanecer bajo el agua. Por esta razón consideramos importante revisar periódicamente los lugares donde ocurrieron derrames para asegurarse de que no tenga futuros problemas, mientras en el impacto social se afecta la cadena alimenticia de todos los seres vivos. Deberíamos informarnos más sobre este tipo de temas, ya que no sabemos cuáles son los daños que nos afectan tanto directa como indirectamente, ya que este problema no solo se queda en el interior del agua, sino que puede avanzar hasta las zonas costeras, en donde ya entramos más en contacto con este problema. Porque al afectar a los organismos vivos que son los peces, las familias pesqueras se ven en una situación económica muy complicada al ser la pesca su única fuente de recursos económicos. Dicho lo anterior, se cree que no se están respetando los derechos del agua y un ambiente sano,
ya que todavía la planta Pemex sigue desechando contaminantes causando daños a la superficie y a todos los ecosistemas, además de no respetar los derechos de la comunidad a vivir en un ambiente sano y sin peligro de contaminantes. Por esta razón es muy importante que la comunidad afectada haga valer sus derechos reportando los problemas que surgen e impiden que se desarrollen en un ambiente sano.